Nuestro tema de hoy: necesitamos ser enseñados y capacitados por la presencia de Dios. Como ya lo hemos estado estudiando, es muy importante permanecer en la presencia de Dios, no solo porque nos protege, sino que también nos ayuda a moldear nuestro carácter, a entender el propósito de Dios en nuestras vidas y a ser capacitados y enseñados. Veamos el caso de José, el hijo de Jacob, el cual pasó por muchas situaciones adversas y aún así siempre dio lo mejor de sí mismo. La palabra de Dios dice que el Señor estaba con José y que llegó a ser un hombre próspero. Dios puso gracia en José ante los ojos de Potifar y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Claramente, José llegó a la cima, pero le tomó un tiempo para que esto sucediera. José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo. Tenía 30 años cuando el faraón lo promovió y había estado en prisión durante 2 años. Por lo tanto, él estuvo en la casa de Potifar durante 11 años. En este lugar el Señor capacitó a José para ser un gran administrador. José fue fiel en lo poco y después Dios lo puso en lo mucho, porque José tenía un corazón enseñable. Le tomó a José 11 años para que la medida completa de la bendición de Dios se realizara en su vida. 11 años parece mucho tiempo, ¿verdad? Muchos piensan que si el avance es de Dios, tiene que venir rápidamente. A veces así es, pero por lo regular no. Normalmente, Dios permite que las cosas buenas se desarrollen lentamente en nuestras vidas. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa de Potifar por causa de José. Bajo el mismo principio, la bendición puede ser traída a nuestra casa, lugar de trabajo o estudio, debido a nuestra santidad, ya que esto atrae la presencia de Dios. Recordemos que estar en santidad no significa solamente evitar los pecados sexuales. También es el dejar el chisme, la murmuración, el robo, la mentira, etc. Eso es vivir en santidad, en integridad. Estar en la presencia de Dios no significa ausencia de problemas. Nos van a llegar pruebas y tentaciones, y es en esos momentos cuando más necesitamos de la presencia de Dios. La esposa de Potifar puso sus ojos en José, lo miraba con deseo. Esta mujer era una acosadora sexual. José pudo haber caído ante la tentación y dejarlo todo en oculto. La ley mosaica aún no estaba escrita, no habían leyes contra los pecados. Aún no se había escrito la primera Biblia como para que José buscara consejo en ella. Pero ¿sabes quién lo reconvino? La presencia de Dios, la cual es el Espíritu Santo. Si una persona no tiene al Espíritu Santo, o lo tiene, pero no tiene una buena comunión con Él, de nada le va a servir. Necesitamos de la presencia del Espíritu Santo para que nos revele los misterios a nuestra vida. Cuando ese misterio es revelado, será una bendición en esa área. Dios le reveló a José que el fornicar o adulterar trae consecuencias nefastas, y esa revelación fue una gran bendición a su vida. Muchas veces las personas que se dicen ser creyentes y pasan por esta prueba y ven como un hombre o una mujer empieza a incitarlos o acosarlos sexualmente, y más aún si se tienen problemas financieros, lo primero que dicen es: esto viene de parte de Dios. Me quedo con este hombre o con esta mujer que tiene dinero y mis problemas financieros se solucionan. Pero eso es solo una cortina de humo que Satanás está utilizando para hacerte perder la bendición e interrumpir el propósito de Dios en tu vida. José no solo respetaba a su amo, sino que también temía a Dios. José hizo lo correcto ante Dios y ante los hombres. Potifar lo echó a la cárcel, en el lugar donde se encerraban los presos del rey. Potifar pudo haber mandado a matar a José, pero no lo hizo porque Dios estaba con José. José no se defendió de las acusaciones de la esposa de Potifar. Vemos que Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Vemos cómo Dios bendijo a José en el pozo, bendijo a José el esclavo y ahora lo sigue bendiciendo en la cárcel. Ninguna de estas circunstancias terribles descarriló el plan de Dios para la vida de José. José llegó a ser el segundo después de Faraón. Dios cumplió su palabra. Dios exaltó a José.
Así es que la principal manifestación de la presencia de Dios, la cual es el Espíritu Santo, es la enseñanza. Juan capítulo 14, versículo 26 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor Jesús estaba prometiendo un maestro, un líder, que nos enseñará los misterios. Recordemos que antes de que el Señor Jesús sanara a las personas, primero les enseñaba y luego los sanaba. Así es que el que tiene la presencia del Espíritu Santo tiene el conocimiento, el cual nos enseña a edificar hogares, criar hijos, a comportarnos ante la sociedad, a decirle no al pecado y a la tentación. La ausencia de la presencia de Dios causa puras ilusiones. El Espíritu Santo agudiza nuestras convicciones internas. Dios le dio sabiduría a José para interpretar los sueños de dos presos, y vemos que esa sabiduría lo llevó 2 años más tarde a estar ante la presencia del rey. Muchos cristianos nos hemos conformado con solo asistir a las reuniones dominicales, y cuando hay reuniones de sanidad de milagros y vemos cómo las personas caen al piso, pensamos que fue el mover del Espíritu Santo. Pero la presencia de Dios va mucho más que eso. La iglesia de Cristo necesita de su presencia, la cual es el conocimiento a través de su Santo Espíritu, ya que el Espíritu Santo te va a revelar a Jesús. Es necesario pasar tiempos a solas con Dios, estudiar su palabra con la sabiduría del Espíritu Santo. Si en lo secular el conocimiento te pone por encima y te coloca en los mejores puestos, ¿cuánto no más lo hará el conocimiento de Dios en nuestras vidas? Despierta ya. Dios no te quiere ignorante. Él no quiere que seas un hijo, un príncipe, un real sacerdote ignorante. En el libro de Daniel capítulo 1 nos dice que Nabucodonosor buscó muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Estos jóvenes decidieron buscar la presencia de Dios, el conocimiento de Dios, antes que la del hombre. Versículo 17. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Es muy importante ayunar, porque nos ayuda a buscar más de Dios, de su presencia, y a someter la carne, pero también es necesario capacitarnos. Daniel y sus amigos aprendieron la lengua de los caldeos y sus costumbres. En esos 3 años, todo lo relacionado a esa cultura, sin necesidad de contaminarse o ser como ellos. En estos jóvenes estaba el temor de Dios. Versículo 19. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Vemos también que Faraón buscó a José, ya que Dios le había dado sabiduría para dar respuesta al sueño de Faraón. Génesis 41, versículo 38 dice: Y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. En el libro Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27 dice: Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. La unción de Dios es el poder de enseñar. Esa era la unción que el Señor Jesús tenía, el de enseñar, que las personas aprendieran y entendieran, y esa misma unción los hiciera libres.
Lo mismo sucede con las matemáticas. Muchas veces las vemos aburridoras y nos llena de mucha pereza. Esa pereza impide que las entendamos y las aprendamos. Pero si somos disciplinados y aunque no nos guste, pero le prestamos la atención debida y las entendemos, vamos a decir qué cosa tan fácil. Y cada problema matemático lo vamos a resolver con más facilidad, porque el solo hecho de disponernos a aprenderla y entenderla hizo que esa pared llamada pereza e ignorancia desapareciera y ahora tenemos el conocimiento. Igual sucede con las cosas espirituales. A muchos les da pereza leer la palabra de Dios y por eso son engañados y después le echan la culpa a Dios. Se enojan y le dan la espalda. Pero si nos disponemos a estudiar la palabra, a conectarnos con Dios todos los días, eso nos va a llevar a tener un conocimiento de su presencia y a desbaratar todo muro de enfermedad, de pobreza, de divorcio, de ignorancia, de malos vicios, etc. Porque cuando una palabra se nos revela en nuestras vidas, el Espíritu Santo nos dará la sabiduría para entenderla y ponerla en práctica. El Señor Jesucristo hizo libre a la mujer del flujo de sangre, a Zaqueo, el cual era un abusador financiero, a la mujer samaritana, la cual era una fornicaria. Hizo libre a la prostituta, sanó paralíticos, sordos, ciegos, etc. No con una misma palabra, pero sí con el mismo Espíritu Santo. Tú necesitas el conocimiento de Dios, la presencia de Dios para que seas libre de tu azote o de la situación por la cual estás pasando. Juan capítulo 16, versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así es que clama la presencia de Dios en tu vida, anhélalo y deséalo. Mañana, si Dios permite, continuamos. Bendiciones.